El nuevo nacimiento es lo que adhiere a la persona realmente a la iglesia de Cristo. Antiguamente se le decía a la gente, mira, haga la oración, una oración y usted es salvo. Y realmente la Biblia no nos enseña que a través de una oración la persona es salva, sino una decisión de seguir a Jesús. Cristo es la puerta, la persona de Jesucristo es la puerta, pero su estilo de vida es el camino que nosotros tenemos que transitar. Muchos entran por la puerta angosta, pero quieren andar el camino amplio, no quieren vivir la vida o el estilo de vida de Jesús, entonces no les va a llevar a la eternidad, porque el camino amplio nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Entonces necesitamos entrar por la puerta angosta y transitar también el camino angosto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tenemos de congregarnos, de venir a tu casa para alabarte, para glorificar y para también escudriñar tu palabra. Permítenos compartir hoy lo que hemos estado estudiando, cada uno en hogar, en nuestros hogares, en nuestras casas. Que la palabra de Dios quede sembrada en buena tierra, produzca fruto abundantemente en nuestros corazones, produzca cambios en nuestro estilo de vida. Realmente nos convirtamos a ti en verdaderos cristianos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra. Que quede sembrada en nuestros corazones, que se necesita un nuevo nacimiento, un cambio en el estilo de vida, que proviene de lo alto para poder entrar en tu reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Espíritu Santo, ayúdanos, convéncenos de pecado, de justicia, de juicio, que tu palabra la podemos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, en la clase pasada hablábamos precisamente de lo que significa no ser cristiano. Recuerden que la gente había creído en Jesús, pero no se fiaba de ellos. El Señor no se confió de las personas que habían dicho que habían creído en Él. Pues Él conoce el corazón del hombre. Él puede escudriñar lo más profundo de nosotros. Aquí en la iglesia nosotros podemos ser santos, pero Dios conoce realmente cómo está nuestro corazón, cuál es mi comportamiento en casa, mi comportamiento en la escuela, mi comportamiento en la universidad, mi comportamiento en el lugar de trabajo. Él sí conoce lo más profundo de mi corazón y sabe lo que hay adentro. Entonces vamos a estudiar precisamente por qué es tan importante que Dios cambie nuestro corazón. Dios quiere cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, nacer de agua. Dios dice, no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Hay 5 interpretaciones, yo eliminé 3 porque no tienen nada que ver realmente con el contexto. Hay gente que dice, no, se refiere al nacimiento natural. Eso no está hablando de ningún nacimiento natural, porque así lo había entendido Nicodemo, y él más adelante en el versículo 10 dice, pero tú siendo maestro no entiendes esto. No se refería al nacimiento natural. Otros hablan del bautismo, tampoco el bautismo, porque el bautismo como lo conocemos no había sido instituido hasta ese momento. Nacer de agua hay 2 interpretaciones posibles. Voy por la que yo creo que es la más factible. La puse de primero y luego le explico la segunda. Número 1, que está hablando acerca del arrepentimiento. El agua habla acerca del arrepentimiento, que fue lo que Juan el Bautista comenzó a preparar el camino. Hablando acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que me permite a mí acercarme a Dios. Ahora, hay un mal concepto de lo que es arrepentimiento. Hay una mala cultura de lo que es arrepentimiento. Es una cultura que traemos nosotros de la iglesia tradicional, de la iglesia universal. Porque nos enseñaron de que cuando pecamos tenemos que pagar una penitencia. Tenemos que ir y pedir perdón, ¿cierto? Ahora vamos a ver desde el punto de vista bíblico
lo que no es arrepentimiento y lo que es arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículos 2, 8 y 11. Biblia, lenguaje actual. Renuncien a su mal camino. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo, ¿cuál era su fin? La muerte, vivir separado de Dios. Entonces están diciendo, renuncien a su mal camino. Ustedes no toman en cuenta a Dios. Entonces renuncien a ese mal camino. Ahora tienen que realmente empezar a tomar en cuenta a Dios en todas las cosas. Antes Dios ocupaba un segundo, tercero, quinto, último puesto, y ahora Él debe ocupar el primer puesto. Si Cristo no ocupa el primer puesto en mi lugar, todavía sigo en el camino viejo. Viniendo a la iglesia, pero en el camino viejo todavía. Venir a la iglesia no me convierte a mí en una persona cristiana, es dejar el camino viejo. Eso se llama arrepentimiento. Los judíos se decían, pero Abraham es nuestro padre y nosotros somos el pueblo de Dios. Pero sus frutos, ¿qué decían? En su corazón, ¿qué había? Envidia, odio, lujuria, adulterio, deshonra. Querían las riquezas, querían lo material, eran asesinos porque inclusive querían matar al mismo Jesucristo. Entonces tenían apariencia de piedad, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Y estaban dentro del templo. Eran los que dirigían los servicios. Entonces se necesita realmente un cambio que radica en el corazón. Hay gente que utiliza las iglesias para refugiarse. Y Jesús les dijo a muchos de esos seguidores, ustedes han convertido la iglesia en cueva de ladrones. ¿Y por qué le dijo cueva de ladrones? Porque utilizaban el templo como un sistema de ganancia para lucrarse ellos y no a favor del pueblo. Las indulgencias se crearon simplemente para lucrarse el bolsillo de los mismos que se hacían llamar cristianos, con el propósito de tener dinero. Te perdono, pero tienes que pagar tanto. Y así ocurrió durante siglos. Hoy en día hay otra modalidad diferente. Simplemente cambió la modalidad. Pero es pecado utilizar la iglesia para fines de lucro. Cuando yo elaboro una actividad con el fin de enriquecerme, no importa lo que hagas, es deshonesto y no le agrada a Dios. No importa que llames al mejor predicador, a los mejores cantantes, tu motivo es deshonesto y no le agrada a Dios. Entonces repetimos nuevamente las historias del pasado, solamente que estamos con nuevas tecnologías, modernismo, etcétera, pero la intención es la misma. Entonces, ¿dónde radica el problema? En el corazón del hombre. Y es allí donde Dios quiere hacer un cambio nuevo. Por eso habla de un nuevo nacimiento. Juan el Bautista estaba enseñando el camino de arrepentimiento, pero venía Jesús a bautizar en el Espíritu. Que naciéramos en el Espíritu. Pero para poder nacer en el Espíritu había que primero nacer de agua. Y ese fue el camino que preparó Juan el Bautista, el camino del verdadero arrepentimiento. Ezequiel 36, 25 y 27. El propósito de este camino es convertir el corazón de piedra en carne. Dios conocía entonces el corazón del hombre, que era un corazón duro, un corazón de piedra, y proféticamente en Ezequiel comenzó a decir la obra que iba a hacer el Señor en un futuro. Convertir ese corazón de piedra en uno de carne. Iba a ser limpiado por el agua, representando el arrepentimiento, pero también se necesitaba el Espíritu Santo que transformara, diera vida nueva a nuestro espíritu, porque el hombre cuando está separado de Dios, nuestro espíritu está muerto. Cuando decidimos seguir a Cristo, es Cristo quien nos da la vida.
una vida espiritual. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús vino para traer vida y vida en abundancia, pero está hablando en términos espirituales. Mucha gente piensa que, bueno, me voy a meter a cristiano porque la vida de abundancia es tener mucho dinero, mucha plata, muchas propiedades, riquezas. No, Jesús no estaba hablando de materialismo. Su reino es espiritual. Sus objetivos y propósitos eran espirituales. El Mesías venía a libertar a Israel, pero espiritualmente, no materialmente. Pero muchos todavía tenemos el concepto materialista. Venimos a Cristo con propósitos o beneficios materiales. Y Dios muchas veces permite circunstancias, y aunque estemos en objetivos equivocados, utiliza esos términos para que lleguemos a su camino y poco a poco nos empieza a orientar en el camino correcto. La mayoría de nosotros venimos a Cristo porque queremos un beneficio de parte de Dios. Estábamos enfermos, vinimos para que Dios nos sanara. Estamos destruidos, con depresión, venimos a que el Señor nos diera paz. Siempre llegamos con una necesidad para que Dios nos la supla. Y Dios por su misericordia nos suple muchas veces la necesidad. A veces sin merecerlo, pero eso se llama misericordia, eso es gracia de Dios. Y utiliza varias formas para que nos acerquemos a Él. Pero una vez que usted ha decidido seguir a Cristo, comienza a enseñarte que tienes que seguirlo a Él por amor a Él y no por lo que Él te da. Poco a poco vamos aprendiendo eso. Amar realmente a Dios y seguirlo a Él por lo que Él es, no por lo que Él me pueda dar. Entonces voy a explicar, a comenzar primero a derrumbar lo que conocemos como arrepentimiento, lo que no es arrepentimiento. Entonces, ¿qué no es arrepentimiento? ¿Qué concepto tenemos nosotros a veces de arrepentimiento? La gente confunde arrepentimiento con remordimiento. Entonces, el remordimiento no es arrepentimiento. Correcto, eso es una forma. Pero generalmente, ¿qué hacemos nosotros antes de dormir? Y en las noches. Vamos a orar, ¿no? ¿Y qué hace usted primero? Pedir perdón. ¿Y cómo pide perdón? Le voy a decir como yo lo hice por muchos años. Señor, perdóname por todos mis pecados que cometí en este día. Todo lo que a ti no te ha agradado en el día de hoy, perdóname. Pero muchos lo hemos hecho así, no en términos generales. Perdóname, Señor, por todos los pecados que he cometido el día de hoy. Porque son tantos que no los especificamos. Y Dios dice, pero ¿de qué te estás arrepintiendo? No sé de qué. Eso es como cuando mi esposa está enojada conmigo y yo le digo, mi amor, perdóname. ¿Y de qué? Eso es como cuando de repente vamos a la farmacia y mira, necesito como una medicina. ¿Cuál? Para el dolor de cabeza. Generalizamos. Y hay gente que inclusive para poder resumir la oración, porque no tiene tiempo para orar, dice el Señor, hoy intercedo por todo el mundo, amén, ya intercedí por todo. Y queremos aplicar la misma situación. ¿Por qué? Porque el mundo va corriendo hacia el facilismo, hacia la tecnología y a que todas las cosas sean hechas rápido. Un mundo efervescente, que las cosas sean instantáneas. Entonces queremos arrepentirnos instantáneamente, que pedir perdón por algo generalizado y ya estamos perdonados. Ni siquiera identificamos cuál es nuestro pecado. Y no me puedo arrepentir y corregir el problema si no identifico la causa del problema. No puedo dar con la solución a mi enfermedad hasta que no identifico cuál es la enfermedad. Tiene cáncer. Después de que te dicen, tiene cáncer, ¿qué tenemos que hacer? Definir, hacer una serie de evaluaciones, exámenes para identificar exactamente cuál es el tipo de cáncer, dónde está localizado para que le den el tratamiento específico, porque hay muchos tratamientos. Así pasa con el cáncer del pecado. Tenemos un cáncer espiritual, pero tenemos que identificar realmente cuál es tu problema, cuál es la causa de tu problema, para que entonces, una vez identificado específicamente tu problema, te apartes de ese problema. Le pidas a Dios que te aparte de ese problema específico.
Entonces muchas veces no identificamos la causa de lo que estamos nosotros separados de Dios. ¿Qué me separa a mí de Dios? El pecado original sí nos separó hace mucho tiempo, pero cuando llegamos a Cristo, Él perdonó ese pecado original de Adán y Eva. Nos hizo nuevas criaturas. Ahora yo tengo que empezar una etapa de regeneración o de santificación. Y para eso tengo que identificar los problemas que tengo. Entonces, ¿qué no es arrepentimiento? Ya ustedes lo dijeron. Arrepentimiento no es dejar de pecar. No, ya no peco más. No, vamos a seguir pecando. Pero usted tiene que tener la actitud que cuando identifique su problema, su pecado, corríjalo. Corríjalo. Ahora bien, muchas veces identificamos los visibles o esos pecados que llamamos externos. Ah, pero ¿y los internos? No, es el problema de tu carácter, tu envidia, celos, contienda, amargura. A veces llegamos en la mañana, hay gente que en la mañana se para con el pie izquierdo, se mira en el espejo y empieza a pelear. Pelea consigo mismo por sus problemas de carácter. También eso es pecado y eso tenemos que desecharlo y lo vamos a ver más adelante. No es dejar de pecar, no es solamente confesar sus faltas en términos generales. No es remordimiento, como decía mi hermano Pedro. No es remordimiento. El remordimiento es cuando sentimos culpabilidad y hasta ahí llega. Gente que se siente culpable, que sabe que está haciendo mal, pero no se quiere apartar del pecado. Porque el amor por el pecado es mayor que el mismo remordimiento. Todavía seguimos bajo nuestras emociones. Remordimiento. Vamos a poner algo aquí. El remordimiento trae tristeza, trae dolor, trae enojo a veces contra nosotros mismos. Pero no es arrepentimiento. Nos trae reflexión intelectual, puede traer depresión. El remordimiento puede traer depresión, pero no es arrepentimiento. ¿Qué le hace falta para que se convierta en arrepentimiento? Un cambio de conducta. Porque el remordimiento está en el intelecto y en las emociones, pero no en las acciones. El arrepentimiento sí está en las acciones, en la voluntad del hombre, cuando decide cambiar. Y eso es que no poco a poco yo voy cambiando y me voy alejando poco a poco, no, el pecado tiene que ser radical. Tiene que apartarse. La persona cuando tiene cáncer le dice, mira, tienes que dejar las harinas, el azúcar, esto, y le dan una lista. Es más larga la lista de lo que tiene que dejar que lo que puede comer. Porque tiene que ser radical, hacer todas las cosas necesarias para poder empezar a contrarrestar la enfermedad. El pecado es un cáncer espiritual que a veces nosotros no le damos esa importancia. A veces tenemos un familiar dentro de nuestra casa que tiene cáncer espiritual, que está separado de Dios, y nosotros no le damos importancia. Porque como no es un problema físico, es un problema espiritual, y le damos más importancia a lo material que a lo espiritual, a veces vivimos equivocados. Por eso el Espíritu de Dios trae un cambio aún en nuestra forma de pensar. Continuamos. No es llorar por tus pecados. Nosotros los hombres casi no lloramos por los pecados, pero las mujeres sí. Pero no es arrepentimiento. El hecho de que usted esté llorando no significa que está arrepentido. Aunque el que de verdad está arrepentido muchas veces llora. Pero no es necesario. No es indispensable. No es pedir perdón por los pecados. Cuando buscamos la palabra original, arrepentimiento, la palabra griega es metanoeo y no significa pedir perdón. Si ustedes buscan o investigan qué significa la palabra metanoeo, ¿qué significa? ¿Qué traduce? Cambio de dirección, cambio en nuestra manera de pensar. Entonces,
uno de nuestros problemas es que tenemos el pecado, pero sacamos cualquier argumento o excusa para continuar en el pecado. El que es alcohólico o el que tiene problemas de alcohol, le cuesta tiempo reconocer que es alcohólico. No, yo solamente tomo viernes, sábado y domingo. Y los fines de semana más nada. Pero yo no soy alcohólico. Cuando yo quiera dejo el alcohol, ¿para qué no he decidido? No identifica la enfermedad, y si no identifica la enfermedad, nunca va a buscar la causa. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros no consideramos el pecado y decimos, no, yo puedo con esto, lo voy a dejar. Poco a poco. Y nos cuesta porque tenemos que identificar realmente que eso me separa de Dios. Yo tengo que en mi vida evaluarme y ver qué cosas me separan de Dios. Si yo no identifico la causa de mi pecado y no comienzo a aborrecerlo, no vas a salir del pecado. Muchas veces sabemos cuál es el pecado, pero ¿sabe cuál es el problema? Que nuestras emociones queremos todavía en lo oculto seguirlo haciendo. No lo aborreces, todavía amas el pecado, quieres estar en pecado. Y hay otros que no pecan, pero quieren estar en el pecado. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Llegar hasta el punto de rechazar, odiar, sentir rechazo del pecado. Y aquí necesitamos dos cosas. Uno, que nosotros nos arrepintamos y dos, que Dios toque nuestro espíritu para que nos ayude a dejarlo. Porque hay pecados que cuando venimos del mundo, estamos esclavizados al pecado y necesitamos nacer de nuevo para que el Espíritu de Dios nos ayude a apartarnos del pecado. Entonces son dos circunstancias. Jesús dijo, hay que nacer de agua y nacer de Espíritu. El otro problema del arrepentimiento es cuando culturalmente consideramos el pecado como bueno. En nuestra cultura se ha perdido que llegar al matrimonio virgen, ya no le damos importancia a eso. O sea, en la fornicación es pecado y nos aleja de Dios. Ya hoy en día no se predica eso. El hombre o la mujer que llega virgen al matrimonio, lo etiquetamos como algo especial, extraterrestre. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la única organización, la única entidad moral que existe en el mundo se llama la Iglesia de Cristo. Y ya la Iglesia de Cristo en muchas iglesias se ha contaminado inclusive con el pecado. Entonces ya no predicamos a nuestros jóvenes, no le enseñamos a nuestros jóvenes a llegar puros al matrimonio. Y entonces vemos el noviazgo como en el mundo. A temprana edad, cuando no hay ningún tipo de responsabilidad, se empieza a hacer noviazgo. Y algunos padres cristianos ven esto como normal, porque la sociedad lo ve normal. Entonces, culturalmente, vivimos fuera de los principios de Dios. Estoy hablando de un problema cultural. Tenemos el problema del aborto. Tenemos el problema del cigarrillo, de la ideología de sexo. La humanidad sabe que el problema no es biológico, porque saben lo que es la biología. El problema es ideología. ¿Cómo ve la persona las cosas? Porque el mundo va corriendo hacia el emocionalismo. Si se siente perro, entonces bueno, que le den libertad a ser perro. Y lo vestimos como perro y que diga guau guau. Y defendemos eso. Pero si se siente ladrón y comienza a robar, ¿por qué no lo dejan entonces que robe? Si se siente ladrón, si se siente asesino. No podemos dejar la humanidad a las emociones.
No, que nació, que tiene 3 años, 4 años, muchacho de 3, 4 años, 7 años, 8 años, no sabe ni siquiera cómo caminar. No tiene ningún tipo de responsabilidad. Y menos en nuestra época, que ha sido criado muchas veces no por papá y mamá, sino por una red social, un aparato. Queremos a veces en la iglesia también seguir viviendo por emociones. Vamos a ver entonces lo que sí es arrepentimiento. Reconocer mi pecado de una manera específica para apartarme. Proverbios 28:13 TLA. Quien esconde su pecado, lo primero que el enemigo quiere hacer cuando usted peca es, oculto, en la oscuridad, en las tinieblas. ¿Por qué? Porque ese es el terreno del enemigo, ahí donde el enemigo tiene autoridad, mientras el pecado está oculto. Y Satanás no quiere que usted traiga ese pecado a la luz, porque sabe que comienza a perder autoridad, se sale de su ambiente. Pues el enemigo opera siempre en las tinieblas. Pero dice, el que confiesa su pecado lo trae a la luz y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Por qué dice alcanzará? Porque todo pecado, hermano, trae su consecuencia y tenemos que vivir las consecuencias del pecado. Yo puedo arrepentirme y reconciliarme con Dios, pero las consecuencias las vivo. Entonces, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Arrepentimiento es reconocer, confesar cuál es tu pecado y apartarte de ese pecado. Allí estás demostrando frutos dignos de arrepentimiento, estás demostrándole a Dios que de verdad quieres apartarte del pecado. Habíamos dicho, metanoeo, cambio de mente, implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y respecto al pecado. Tengo que saber que el pecado es mi enemigo. Y sabe que es preciado, hermano, tener la libertad que Cristo nos ofrece. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es muy sabroso caminar libre del pecado en la presencia de Dios. Y no porque no fallamos, bueno, a veces mentimos, tenemos que pedir perdón, pero el no tener nada oculto nos permite tener libertad en el camino del Señor. O sea que es difícil tratar de caminar o de andar la vida cristiana con un bulto atrás. Muy difícil. Y el pecado es eso. El pecado pesa. El pecado pesa. Cuando estamos en pecado tenemos la zozobra que en cualquier momento va a explotar la bomba. Eso no es vida. Jesús vino para traernos de verdad vida y vida en abundancia. Usted identifique la causa, arrepiéntase, pida perdón al Señor, cambie su manera de pensar, devuélvase y mire cuál es su estilo de vida por donde estaba andando y cambie el estilo de vida. Porque si no cambias tu estilo de vida, muchas veces hemos tenido que renunciar a empresas, trabajos, lugares que frecuentamos por evitar el pecado. Pero es preferible que pierdas el trabajo, que pierdas un lugar, una amistad, no que pierdas tu familia y no que pierdas tu vida eterna por causa de ello. ¿Qué si es entonces arrepentimiento? En el mismo sentido se suele considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y dirección como indicios de un verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento comienza en nuestra mente, hay un cambio en la manera de sentir y hay un cambio en la manera de actuar. El arrepentimiento afecta las 3 áreas de nuestra alma: intelecto, emociones y voluntad. Eso es verdaderamente un arrepentimiento. Pero comienza aquí. Si no identifico que eso me separa de Dios, que eso me está matando, que eso me está destruyendo espiritualmente, no me voy a comenzar a apartar. Segunda interpretación de nacer de agua. Significa la palabra de Dios. Aunque también la palabra de Dios produce a la final arrepentimiento. La palabra de Dios nos regenera. ¿Por qué? Porque dijimos que el cambio en el arrepentimiento comenzaba ¿en dónde?
en nuestra mente, en mi mente. Ahí es donde comienza el cambio. Y la palabra de Dios tiene esa facultad de comenzar a cambiar nuestras experiencias, nuestros principios que aprendimos en el hogar por principios de la palabra de Dios, principios espirituales, principios que funcionan. A veces queremos vivir el evangelio por la experiencia que tuvimos nosotros en nuestras casas. No podemos vivir el evangelio por nuestra experiencia. Tampoco puedo dar como doctrina mi testimonio para que los demás hagan lo mismo, no. Por la misericordia de Dios funcionó conmigo, no significa que funcione con nosotros. Yo no les puedo enseñar a ustedes la manera como yo eduqué a mis hijos y que ustedes hagan lo mismo. No, porque somos diferentes unos a los otros. Pero los principios bíblicos sí funcionan para todos nosotros. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces están las dos interpretaciones. El arrepentimiento que nace en el corazón y la palabra de Dios que a la final también produce arrepentimiento. Y nacer del Espíritu es por medio del Espíritu Santo. Si no viene de arriba el nuevo nacimiento, no podemos entrar al reino de Dios. Y aquí entonces está la soberanía de Dios. ¿Qué puedo hacer para que Dios en su misericordia despierte mi espíritu y entre el Espíritu Santo en mí? Porque hasta que el Espíritu Santo no entre en mi corazón, mi espíritu sigue muerto. Y ahora voy para la respuesta, ¿por qué mucha gente dentro de la iglesia le cuesta orar? Le cuesta estudiar la Biblia, le cuesta adorar a Dios, alabar a Dios. Hasta que el Espíritu de Dios no entre en tu corazón, no se despierta tu espíritu. Para la gente esto es locura, es difícil de entender. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque se tienen que discernir espiritualmente. Tenemos que nacer de nuevo para que en nuestro espíritu comience el deseo de lo espiritual, de adorar a Dios, cantarle, enamorarnos del Señor, estudiar su palabra, orar sea un deleite y una carga. Necesitamos nacer del Espíritu. Y eso solamente lo hace el Espíritu de Dios por su mera voluntad. ¿Qué puedo yo hacer? Pedirle a Dios en su misericordia que actúe en mi vida. Clamarle a Dios porque no puedo hacer nada. No es por obra, es por la gracia del Señor. Tengo que humillármele y que en su santa voluntad se acuerde de mí. Por misericordia estamos aquí, no por nuestras obras, por su gracia. ¿Cuántos de nosotros, yo muchas veces he tenido que actuar por la misericordia de Dios? Porque sé que justamente no me merezco esto. He tenido que arrodillarme y clamarle a Dios y rogarme, humillarme. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame en este problema. Yo sé que soy culpable porque me estuve comiendo lo que no tenía que comerme. Y clamarle a Dios en su misericordia, esperar en su voluntad si Él quiere o no quiere ayudarme o no. Lo que sí sé es que Dios no rechaza un corazón humillado. Entonces tengo que todo el tiempo estar delante de la presencia de Dios humillado, Él clamarle a Dios. Muy diferente a lo que hoy en día se está predicando. La gente ahora quiere darle órdenes a Dios. Y la Biblia dice que entonces Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dios no desprecia un corazón humillado. Prefiero vivir en un corazón humillado. Porque Él es el Señor, yo solamente soy su siervo. Él es el siervo. Pero a veces cuando Dios nos empieza a usar, se nos olvida este principio. Y el peor pecado que cometemos nosotros los líderes, los pastores, se llama pecado de orgullo. Es lo peor. Nos creemos que ya como Dios me usa, entonces nos creemos indispensables en el reino. Vamos entonces Juan 3, 6, 10. Está diciendo, los principios de la carne son carnales. Y nosotros antes vivíamos por los principios de la carne. Puesta nuestra mirada y nuestro enfoque solamente en lo material, en lo carnal. Nacemos, crecemos, nos casamos con solamente propósitos materiales, una profesión, una familia. Entonces Jesús está diciendo, lo que es de la carne, carne es y va a producir frutos en la carne, pero lo que es nacido del Espíritu es y va a producir frutos espirituales.
dónde viene el viento? No sabemos. ¿Para dónde va? Tampoco. Ya el viento no toma su decisión, sino obedece a lo que Dios quiere. Pero nosotros no queremos perder nuestra voluntad. No queremos perder nuestro libre albedrío. Queremos seguir en nuestros propósitos, nuestras metas. Y lo peor aún, queremos que Dios me apoye en mis propósitos y en mis metas. Nicodemo era un maestro de la ley. Lógicamente, no había que explicarle nada a él de la ley. Pero no entendía lo que significaba nacer de nuevo. Su estilo de vida tenía que cambiar. Su pensamiento y todo lo que había aprendido tenía que modificarlo. Tenía que nacer de nuevo. Y todavía en este momento, hasta el versículo 10, Nicodemo todavía no entendía las evidencias de lo que es nacer en el Espíritu. Número 1, los que nacen en el Espíritu ponen su mirada ¿dónde? En las cosas de arriba. Una de las evidencias del que ha nacido en el Espíritu es que ya no solamente piensa en las cosas de la tierra, sino que ahora pone su mirada en las cosas de arriba. Cuando Cristo ha entrado en nosotros, empezamos a darle prioridad a Dios. El día domingo para nosotros es sagrado. ¿Por qué? Porque es el día que nosotros nos dedicamos para congregarnos. Generalmente. Cuando hemos nacido de nuevo, nosotros procuramos cómo apartar el día domingo para poder congregarnos con nuestros hermanos en la iglesia. Y les digo, yo también trabajaba igual que ustedes, de lunes a domingo. Y lo primero que empecé a negociar con el dueño de la compañía, el domingo, fue lo primero. Después que Dios nos dio la victoria, bueno, empecé el día sábado. Después los días de culto de los martes en la noche, porque teníamos célula martes en la noche y creo que viernes en la noche. Y empezamos a apartar poco a poco el tiempo para Dios, porque poco a poco nosotros tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad por una mentalidad espiritual. Pero es triste ver que después de 15 años, 20 años, todavía hay gente que todavía, como la avestruz, su cabeza puesta en la tierra. Y tenemos que progresar, crecer espiritualmente. Si quiero leer Colosenses 3, y lo voy a leer rápido en la versión Reina Valera, porque son las evidencias de que hemos nacido de nuevo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal tenemos que hacerlo morir. No muere solo, tiene que usted hacerlo morir. Darle prioridad a lo espiritual. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Explicar todo esto, hermano, sería un ayuno. Malos deseos, avaricia, que es idolatría. Tanto el adulterio como la fornicación es considerado idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hacer esto es desobedecer a Dios, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y entonces nos da otra lista. La primera de pecados que nosotros consideramos grandes. Pero hay otros que consideramos nosotros, los seres humanos, porque la Biblia para Dios, pecado es pecado, no hay tamaños. Pero no, vienen unos pecados internos que son ira. Airados, pero no pequeños. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El cristiano no debería decir groserías. No mentáis los unos a los otros, porque el que practica la mentira no entrará al reino de los cielos, no heredará el reino de Dios.
habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento puro. Nosotros tenemos que irnos renovando. Ese es el fruto de arrepentimiento, la renovación. Los que nacen en el Espíritu y piensan en las cosas del Espíritu, Romanos 8:5. No podemos atribuir para nosotros los cristianos que no, hermanos, que estaba el pecado, ya ni Eva lo traemos y por eso nos esclavizan. No, ya Dios nos ha liberado de la ley del pecado. Nos da su Espíritu Santo para que nosotros ya no estemos esclavos al pecado. Si algún cristiano peca es porque quiere pecar. Pero Dios le ha dotado de las herramientas para que ya no sea esclavo del pecado. Tiene que creerlo, estudiarlo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te convencerá para que creas que Dios te ha liberado de ese pecado. Ya no eres esclavo del pecado. ¿Qué significa que el cristiano no va a pecar? Que ya no está esclavo del pecado. Antes por la esclavitud buscábamos el pecado. Nos gustaba el pecado y corríamos detrás del pecado. Ahora Dios nos ha hecho libres, ya no tienes que correr detrás del pecado. Tienes el Espíritu Santo que te da dominio propio. Llénate de la presencia de Dios. En la medida que te llenes de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios te va a apartar inclusive. Muchos de nosotros no hemos caído en pecado porque Dios ha hecho todo lo necesario para apartarte del pecado. Por eso nuestra oración del Padre Nuestro: no nos permitas caer en tentación y líbranos del mal. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque Dios es santo y Él quiere que usted viva una vida santa. Apartada de Dios no significa que no peque. Si está apartado de Dios y cuando reconoce el pecado, pide perdón, se arrepiente, lo considera tu enemigo y se aparta.